Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a darle a Jesús un muy fuerte aplauso. Vean, hermanos, estamos en el poder de Dios, viendo que Dios hace muchas maravillas, y quiero convocarlos a todos desde ahora, no para que participen de una reunión religiosa, porque si dicen que mi culto es religioso, no me gusta esa palabra, ni las cosas religiosas. Lo que sí me gusta es la palabra de Dios, los asuntos de fe, la acción del Espíritu Santo, y es lo que hoy sucederá aquí. Espero que Dios me use como un profeta para responder sus inquietudes, para darle a usted el entendimiento, una luz, y así salga de esa situación delicada en la que muchos se encuentran, para que tenga un rumbo en su vida, y ciertamente Dios lo bendecirá a usted en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces vamos a creer en todo lo que dice Dios. ¿Y cómo tenemos que andar por esta vida, doctor? Vayamos al libro de Hebreos capítulo 11. El capítulo 11 es la llamada Galería de los Héroes de la Fe. Y yo quiero que juntos meditemos sobre esto, porque enseguida haremos la oración y Dios bendecirá mucho. Y usted que nos ve por primera vez, puede estar seguro que no es por casualidad que está viendo este programa. Fue la mano de Dios la que lo llevó, lo trajo a usted y me trajo a mí. Y hoy usted puede tocar en el poder de Dios y será bendecido. Tome el desafío, pero que sea consciente: Dios, necesito librarme de esta situación. Y crea que Dios le ayudará a librarse en el nombre de Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 11, aquí vamos a hablar del versículo 32 e iremos hasta el versículo 34. Son 3 versículos. ¿Y qué más digo? Después de haber hablado de los vencedores de la fe, había hablado de Abraham, de Moisés, de todos ellos, hasta de una prostituta que tuvo fe y acogió en casa a los espías de Dios y por eso fue preservada. Él dice así: ¿y qué más digo? Haciendo una pregunta. El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces eran 7 individuos, donde el 7º englobó a todos ellos que fueron usados por Dios. Todos ellos, por fe, esto es lo que quiero que veamos aquí hoy, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces tenemos aquí 9 grupos de obras que Dios hizo a través de ellos. Y Dios quiere hacer como mínimo esas 9 bendiciones a través de nosotros, porque hay 9 dones del Espíritu que dejó para que nosotros lo usemos. Una tragedia muy grande es que el pueblo de Dios está pasando como si la Biblia fuera un libro de historia. Solo cuenta lo que sucedió en el pasado. Hermano, lo que sucedió en el pasado y que fue registrado. Eso es para nosotros un mensaje de Dios, de que Él quiere hacer la misma cosa hoy en día a través de nosotros. No existe eso de que quizá Dios no quiera. En el Salmo 78, y yo hablé mucho de este Salmo en las últimas reuniones que hice, en el Salmo número 78, el escritor sagrado, dirigido por el Espíritu Santo,
nos revela aquí unos jalones de oreja que Dios le dio a los israelitas y la orientación que les dio a ellos. Dice así: Él estableció, hablando del Señor, testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Vamos a entender esto. Dios puso testimonio, lo estableció, y lo que Dios establece permanece para siempre. Un testimonio en Jacob y una ley en Israel. Pero no es lo mismo Jacob e Israel, sí y no. Jacob era el nombre del hijo de Isaac, nieto de Abraham, el heredero de la promesa, hasta que él tuvo un encuentro con Dios, y él pasó a ser llamado de Israel. Entonces todos nosotros somos criaturas de Dios, pero cuando tenemos un encuentro con Dios, ese encuentro verdadero, y eso Dios se lo tiene que revelar a la persona. Y para nosotros hay una ley, el testimonio que Dios dio, después la ley que Él estableció para el pueblo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, que nuestros hijos conozcan, y no solo de palabra, sino con operaciones. Y el Señor Dios sigue diciendo, ¿qué es lo que dice en el Salmo 78? Ahora en el versículo número 6, yo leí el 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó, fue una orden de Dios, a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. ¿Cuál es la ley que Dios estableció para sus hijos antes de hablar del 6? Es la perfecta ley de la libertad. Es la ley en la que todo aquel que cree ya no continuará más oprimido por las fuerzas infernales, por la enfermedad, por los malos pensamientos, por los vicios, por el pecado. Una persona puede estar completamente tomada por los espíritus de la hechicería, de la brujería, del infierno. Está dominada. Cuando ella conoce la perfecta ley de la libertad, todo se desmorona y ella sale completamente liberada y bendecida. Entonces Dios mandó que se haga conocer a los hijos esta ley que Él determinó. Hermanos, nosotros estamos mucho más allá de la línea divisoria. Estamos atrás, mucho, pero muy atrás. Es necesario que pasemos a ser practicantes de la palabra, creyendo, y si lo somos, seremos curados, vamos a prosperar, resolveremos nuestros problemas y seremos bendición. Y que nosotros hagamos que nuestros hijos la conozcan, no solamente de palabra, sino de realidad. ¿Y para qué Dios quiere que la conozcan? Ve al versículo que sigue. Para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten, lo cuenten a sus hijos. Entonces aquí vemos tres cosas importantes. La generación venidera tiene que saber que Dios es el mismo en todas las generaciones. Que no existe eso de que en el tiempo que Jesús estuvo aquí, ese pueblo fue privilegiado, porque Jesús curaba y liberaba. Jesús dice, el que cree en mí hará las mismas cosas. Entonces no estamos creyendo, no las estamos haciendo. Nuestra generación no está conociendo el verdadero Dios en acción. Escucha hablar de un Dios que hace 2000 años hizo milagros y ahora está jubilado en algún lugar del universo. Eso no es verdad. Dios está en nuestro medio. Hoy Él es poderoso para curar a los ciegos, sordos, mudos, inválidos, paralíticos. Él es poderoso para hacer cualquier milagro que usted necesite. Hoy está con nosotros. Entonces tenemos que hacer que la generación venidera la sepa. ¿Para qué? La cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y la practicara, y que viera a Dios en acción en sus días. ¿Qué más? Los hijos que nazcan, la otra generación, y los que se levanten. Porque en cada generación el diablo quiere atar al ser humano, quiere destruir al ser humano y quiere hacer locuras con el ser humano. Lo que hoy sucede no es por casualidad. Una persona me contaba que hace 4000 años en China,
casi toda la gente fue arrasada. De 2, 1 quedó vivo. Yo pregunté, ¿pero por qué eso? A causa de la alimentación. Después descubrieron que el problema era por no lavarse las manos. Y hubo un chino sabio que fue usado por Dios para salvarlos. ¿Y cómo lo hizo? Enseñó que toda la comida china tenía que ser cocida. Por eso hoy toda la comida china es cocida. Todas las legumbres se cocinaban, así mataban los gérmenes. Y listo, la población, la gente se levantó. Y tanto se levantó que hoy es el mayor pueblo del mundo. Y es bueno hacer eso. Estábamos hablando de cuando las personas a veces van al baño y salen con las manos sucias y saludan si están en un restaurante. Si come pan, ya se lo pasa. Misericordia. Él es oriental y le dije, los orientales tienen razón. ¿Cómo le va? Las manos están aquí, ni las extienden. Un saludo, Dios lo bendiga. Volvamos a esto. Entonces, en cada generación, el diablo quiere destruir a las personas. Y Dios dice que eso tenía que ser mostrado para que esa generación se levantara. Su problema, mírenme ahora, usted está pasando problemas, es porque usted no se levanta espiritualmente. El diablo hace de las suyas con usted porque usted está postrado. Es un religioso. Reza, bendice, se desdice, llora, se seca las lágrimas, vuelve a llorar, pero usted no se levanta en el nombre de Jesús a creer que Dios le dará la bendición. Entonces el diablo hace lo que quiere con usted. Los que nazcan y los que se levanten, ¿y qué más? Lo cuenten a sus hijos, entonces podemos ver que Dios quiere en cada generación. La mía ya está queriendo despedirse, yo tengo 60. Pero usted que tiene 40 también va a llegar. El que tiene 20 va a llegar. Y los que nacen ahora también llegarán. Entonces, hermanos, en cada generación tenemos que creer en el Señor Dios. Creer. Porque nosotros tenemos que traer a Dios a la escena, a la acción, a nuestra vida. ¿Para qué? Para que los otros aprendan. Y en lugar de estar contando historias vanas, inventando historias y manipulando a las personas, hagamos que cada uno conozca al Señor Dios. Que cada uno conozca al que es nuestro Creador. No importa la iglesia que frecuente, pero esa persona servirá a Dios y tendrá a Dios consigo. ¿Pero para qué, doctor? Dios nos explica más aquí. A fin de que pongan en Dios su confianza. Porque hoy a las personas solo les importa el dinero, solo les importa el placer, las cosas sucias. Y hay personas de Dios que están comprometiéndose porque quieren tener un poco más, quieren ser más famosos. Aléjense de eso, hermanos. Tenemos que dar el ejemplo para que todo el pueblo tenga esperanza en Dios. Se despierte de mañana acordándose del Señor. Va a trabajar pensando en el Señor. Si viene una tentación para traicionar al cónyuge, Dios, no acepto eso, yo soy de Dios. Una tentación para traicionar al amigo, yo no acepto. Viene una tentación para engañar a alguien, yo no lo acepto. Está unido a Dios. La confianza de esa persona no está en las oportunidades que aparecen, en las conversaciones fáciles, está en la palabra del Señor Dios, en la fe en el Dios verdadero, y eso le trae a Dios para que Él obre en su vida. Para que la confianza esté en Dios, ¿y qué más? Y no se olviden de las obras de Dios. El problema de hoy es que parece que Dios está jubilado. No se cree que Dios pueda curar a los sordos o ciegos. Oh, doctor, pero al ciego de nacimiento. Dios cura hasta la pierna amputada, hace que nazca de nuevo, hermanos. Dios es tan poderoso que trae de la muerte a la vida a una persona. Dios es poderoso para darle un pellizco a su depresión, para que usted se despierte y viva. Usted que vive llorando por los rincones, no se baña, no se cuida, deja que la vida pase. No, eso está mal. Usted tiene que tener vida y vida en abundancia. El cristiano no debe andar llorando por los rincones, esperando la muerte. Debe disfrutar la vida, porque cuando Dios quiere toma su espíritu y lo lleva al cielo, en plena actividad. ¿Y qué más? Para que esa generación no se olvide de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Dios quiere que su pueblo guarde las promesas. Pero cuando uno dice mandamientos, uno piensa en aquellos: no matarás, no adulterarás, no robarás, y es verdad, son mandamientos de Dios.
Pero cuando Él revela que quiere hacer de usted un empresario exitoso, que quiere que usted viva en una buena casa, si lo desea, Él se lo está dando. Porque si alguien puede hacerlo, ¿por qué usted no puede? Usted es inferior por su color. Eso no importa, eso es una característica de la región de donde usted proviene. La estatura es de acuerdo con la comida que usted comió y que sus antepasados comieron. Y eso no vale nada, hermanos. Somos exactamente los mismos. Dios quiere que todos, hermanos, tengamos ese sentimiento. Me reveló que yo seré eso. Para mí es un mandamiento. Que yo lo puedo ayudar, para mí es un mandamiento. Entonces el mandamiento de Dios no es pesado. El mandamiento de Dios es alegre. Es que usted interceda, luche, venza y haga que todos venzan. Volvamos a Hebreos, que es donde estamos, y serán buenos los próximos cultos, no se los pierdan. Vean. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hebreos 11:32. De David, así como de Samuel y de los profetas, todos ellos por fe. Ellos no usaron nada a no ser la fe, y por fe vencieron. Usted no usará nada a no ser la fe. Es bueno tener conocimientos científicos, claro, para las cosas del mundo. Lo de Dios está el conocimiento de la palabra. El conocimiento del hombre no vale nada en las cosas de Dios. Ese profesor de marketing no sirve si no tiene la revelación de Dios. El analfabeto vale más si tiene la revelación de Dios. Lo que hace la diferencia, tratándose de las cosas de Dios, es la palabra de Dios en su corazón. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y es lo que sucederá en su vida. Amén, Jesús. Digan gracias a Dios. Vamos a la novela de la vida real. Cuando terminé la secundaria, ahí ya estaba, hasta antes de terminar, ¿no? Haciendo todas las pruebas. Empecé a tener muchas ganas de estudiar medicina. Desde que decidió rendir para el ingreso a medicina, empezó a estudiar mucho en el colegio, estudiaba demasiado. Ella sabía que por delante tendría una lucha, porque en medicina hay muchas personas. Era difícil que saliera. A veces yo le decía que saliera un poco, ¿sí? Pero decía que no, tengo que seguir estudiando porque sé que no es fácil. Y siempre estaba en la casa estudiando. Cibele le entregó a Dios su sueño de estudiar medicina en una universidad pública. En su primer intento no superó el examen preuniversitario y comenzó un segundo año de preparación. Nos pusimos tristes, pero ella dijo que lo haría de nuevo. Y así estudió otro año y nos empezamos a preocupar. Ellos sabían que ese era un sueño que tenía, ¿no? Pero ellos veían que pasaba el tiempo y que yo no lo lograba, ¿no? Entonces me decían que estudiara otra cosa, si era lo que yo quería. Y hasta yo me preguntaba, ¿pero será que es esto, ya que no lo logro? ¿Acaso esto es lo que Dios quiere? Uno esperaba que ella aprobara en el segundo año de estudio. Eso no ocurrió y así pasaron los años. Yo me estaba graduando y ella todavía no había entrado en la carrera de medicina. Al final del tercer año de preparación, Cibele reprueba nuevamente en el preuniversitario. Ella recuerda la palabra consoladora de Dios en ese momento. Que es el Señor que apostaos y quedaos quietos, la salvación de Jehová vendrá. Eso está en 2 Crónicas, ¿no? Entonces yo me dije, este es el año, porque dice que peleará por mí y será así. Él peleará y yo lo lograré. Ella empezó a dedicarse más espiritualmente. El hecho de dedicarse más espiritualmente interfirió en todo. Ella estuvo más calmada, más confiada. Yo sentí que debía buscarlo más a Dios. Entonces comencé después del desayuno, a primera hora del día, ¿no? Yo primero desayunaba y después me iba a orar y a leer la Biblia.
Leía la Biblia, oraba, me quedaba bien tranquila, bien calmada. Dios me hablaba, yo sentía la fuerza y recién empezaba a estudiar. Antes de todo, Cibele buscó la voluntad de Dios. Yo estaba muy segura, muy tranquila. Llevaba el versículo a las pruebas, oraba antes de cualquier examen con mi familia. Llevaba anotado lo que Dios me había revelado. Y antes de los exámenes yo leía su revelación, me sentaba y leía que Dios iba a pelear mis guerras, que no tenía que temerle a esa multitud, porque cuando salía de estudiar por la escalera veía un mar de gente y me acordaba de ese versículo, no le temeré a esa multitud. Cibele rindió el preuniversitario en una universidad pública en el interior del estado. Eran 123 candidatos para cada plaza. Yo miraba el resultado y no había pasado. La primera prueba, volví a casa, ellas estaban tristes, pero yo confiaba en la palabra de que yo poseería mi tierra. Después vino la segunda prueba, no había aprobado, pero volvía confiada. La otra semana fui a ver otro resultado, tampoco había aprobado. Y entonces en la tercera, al otro día, ¿no? Que fui a ver, era la última prueba, no había otra oportunidad, pero era eso, no sería más. Y yo confiaba que lo lograría y al mirar el resultado yo estaba en la lista de espera en el puesto 17. En ese momento se puso contenta, comenzó a llorar, a glorificar a Dios y volvimos a casa saltando de alegría y felicidad para contarle la noticia al resto de la familia. Cuando voy a la universidad lo hago agradeciéndole a Dios. Y cuando vuelvo a mi casa vengo agradeciéndole a Dios. Cuando abro un libro de anatomía o de fisiología me digo, no puedo creerlo, a veces tengo que parar, agradecer y decirle a Dios, qué maravilloso eres, Señor. ¡Qué lindo! Cibele, el cupo era uno para cada 123. Sí, 123 candidatos. De los 123 solo entró Sí, uno. eran 40 Es puestos. fácil, hermanos. Disputar 1 con 2 y es difícil. Piense con 123. Y lo lograste. Lo logré, gracias a Dios. ¿En qué año Mire, estás? Estoy en el primer año y estoy adorando la facultad. Era eso lo que Dios me reveló que quería. Y lo más maravilloso es saber que el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob habló también conmigo. Que por la fe realmente yo me esforcé, gané las batallas y alcancé la promesa. Estás aprendiendo a tratar el cuerpo que Él creó. Exactamente. Y Él te enseñará muchas cosas Amén, buenas. Serás es una muy maravilloso. buena médica y vamos a necesitarte. Amén, amén. ¿Quién vino hoy contigo? Mi papá y mi hermana. Tu papá. ¿Todo esto valió la pena? Valió la pena, valió la pena. Ella insistió y el Señor le abrió la puerta y por supuesto bendijo su corazón. Amén. ¿Y la hermana? ¿Qué está por terminar? Pedagogía. Ajá. Yo terminé este año y ella empezó ahora. Jesús es maravilloso. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Mire, si las cosas no le están yendo bien, hágase un tiempo para estar a solas con Dios. Le está faltando una explicación, entendimiento. Le falta alguna cosa que debe hacer para que se abra la puerta para que entre Dios y actúe. Y seguramente Él obrará. Y Él le dará la bendición a usted. Vamos a la primera pregunta. Doctor, ¿cómo procedemos con una persona que está furiosa? Si alguien está furiosa, vaya en paz en el nombre de Jesús. No entre en la pelea porque esa persona ya está descontrolada. Y aunque no lo esté, no debemos entrar. Entonces siempre es la buena palabra. Jesús dice, si alguien te quita la capa, ni la túnica le niegues. Deje que la lleve. Dios tiene para darle más de lo que carga el diablo. Y el Señor Jesús la bendecirá. Ahora la segunda pregunta. Doctor, ¿cómo sería la vida si todos respetaran la palabra de Dios? Es como serán los cielos. Allá puede estar seguro que no necesitará cerradura en la puerta. No necesitará poner, si fuera de ese modo, una cortina para que nadie lo vea en casa y no pasará ningún chismoso mirando. No habrá nada de eso. Todo el mundo se amará y no habrá ningún problema. No estará el demonio. Mientras aquí en el mundo tenemos muchos problemas. Pero ¿quién obedezca la palabra de Dios realmente? Porque hay muchos que dicen que la obedecen y no lo hacen. Y pobres de esas personas que están jugando con la palabra del Señor. Vamos ahora a abrir el corazón. Tengo 32 años, estoy soltero y me volví patrocinador del programa del Show de la Fe. Tengo ganas de abrir un comercio, pero solo tengo dificultades.
Me siento feliz por ir a la iglesia, pero siento que hay algo que me impide prosperar. También le pido a Dios una esposa que sea dedicada a la obra y sea valerosa, pero estoy confundido y preocupado con mi situación, ya que el tiempo pasa y no sucede nada en mi vida. Ya no sé lo que está bien o mal y necesito una orientación. Por favor, deme una luz. Ya no sé lo que debo hacer ni qué camino seguir. Yo no puedo darle la luz a usted porque la única luz que existe es el Señor Jesús y la palabra de Dios. Veo que usted no confía en sus oraciones. Y ese es el problema de casi todas las personas. Hay gente que se queda solterón o solterona y algunos se quedan para abuelos. Si es que no lo son. Y no pueden encontrar su mitad y oran. Pero no es y se pasa toda la vida de esa manera. Las personas tienen que confiar en Dios. Vaya ante Dios, hable con Él. Abra su corazón, actúe bajo la palabra y espere la dirección de Dios. Usted quiere abrir un negocio, yo le pregunto a usted, ¿usted entiende del comercio? No piense que el comercio es algo fácil, fácil es quebrar. El comercio es una ciencia mucho más difícil, es muy difícil. Y solo las personas que son hábiles son las que pueden sobrevivir. Primero porque la carga de impuestos es enorme. Los problemas son muchos. La competencia es gigantesca. Y sí, usted entiende y está seguro. Prepárese para sufrir al comienzo porque todo inicio es difícil y después podrá tener éxito. Pero si no es lo suyo, no siga. Si no tiene práctica, no sabe nada. Entonces, vaya a trabajar un poco como empleado y pida que le enseñen para que un día entienda sobre eso. Póngase de pie si oramos. Baje la cabeza y cierre los ojos. Déjeme orar con ustedes, Padre. Yo oro con todo este pueblo y bendigo a estas personas. En el nombre de Jesús, Dios, yo no acepto el mal en esas vidas. Y yo determino que ellas sean bendecidas. Padre, toca a esas personas, cura y libéralas ahora. Yo voy a usar la autoridad que me has dado para expulsar ese mal. Que todo el mal salga de esas personas y no vuelvan más. En el nombre de Jesucristo. No volveré.